Por fin, tras largos meses de espera, la temporada 2023 de Fórmula 1 ha dado comienzo con el Gran Premio de Bahrein. Este circuito siempre nos deja buenas carreras y la de hoy no ha sido para menos. Tras ver la pretemporada, daba la impresión de que hoy podíamos ver una parrilla muy distinta con respecto a la de 2022, y efectivamente así ha sido. La zona baja se ha revolucionado, los equipos de media tabla del año pasado se han hundido y en la zona alta hay un muchachito nuevo que ha empezado el año dando mucha guerra. Así que vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este Gran Premio de Bahrein. El listado de abandonos de 2023 lo estrena desafortunadamente Oscar Piastri. El debutante que tanta expectación había generado tras la batalla entre McLaren y Alpine por su contrato tuvo que retirarse en la primera mitad de este Gran Premio. En clasificación quedó antepenúltimo y en carrera un problema electrónico le obligó a meterse en boxes. El siguiente abandono causó la primera gran decepción de este campeonato: Charles Leclerc. El piloto monegasco salía tercero, se colocó segundo en la salida tras pasar rozando a Checo Pérez y pese a empezar con neumático nuevo no pudo dar caza de Max Verstappen en ningún momento. Tras las paradas perdió posición con Checo Pérez y tratando de sobrevivir al final con el desgaste de las gomas, su monoplaza dijo basta. Primer problema de fiabilidad para Ferrari en el primer Gran Premio del año. La vida sigue igual en Maranello. Esto generó el primer y único Virtual Safety Car del día. Y el último abandono llegó de la mano de Esteban Ocon, que ha tenido una carrera desastrosa. Salía noveno tras poder meterse en la Q3, perdió 2 puestos en la salida, dañó el alerón delantero y a partir de ahí llegaron las liadas, porque recibió 3 sanciones en la misma carrera, un récord que tenía Pastor Maldonado. Primero por colocarse mal en la parrilla, segundo por cumplir mal esa sanción de lo de la parrilla y tercero por exceder el límite de velocidad del pit lane mientras iba a cumplir esa sanción. Al final retiraron el monoplaza porque obviamente no valía la pena seguir en pista. En última posición encontramos a Lando Norris. La debacle que ha tenido McLaren este fin de semana ha sido estratosférica. Salía un décimo, se puso décimo en la salida, pero perdió 2 posiciones poco después por la falta de ritmo que tenía ese coche. Y esa falta de ritmo venía en gran parte por un problema con la unidad de potencia. Norris paró varias veces en boxes para ver si lo podían solucionar y sí que le hacían algunos apaños para que pudiese continuar, pero podía seguir a duras penas. Ha quedado último y doblado 2 veces. 16ª posición para Guan Yu Zhou. El piloto de Alfa Romeo no ha arrancado el año con buen pie. Salía 13º, muy cerquita de Bottas en clasificación, pero salió muy mal, le derraparon bastante las gomas y cayó al 17º lugar. A partir de ahí se mantuvo en esas posiciones y como hizo su segunda parada poco antes del Virtual Safety Car de Leclerc, el resto se lo comió y tuvo que hacer una tercera parada muy tardía ya en las últimas vueltas. 15º lugar para Nico Hülkenberg, con lo bien que había empezado el fin de semana y lo mal que ha terminado el asunto. El alemán, que vuelve a la parrilla otra vez, sorprendió a todo el mundo en clasificación colándose en la Q3 con el equipo Haas, pero saliendo décimo tuvo una primera vuelta muy mala y perdió 5 posiciones. Tras la primera parada perdió aún más puestos porque varios pilotos pararon antes y así le hicieron un undercut. Pasó lo mismo tras la segunda parada y con el Virtual Safety Car puso neumático blando para intentar apretar, pero no adelantó a nadie. Y además forzó tanto que excedió muchas veces los límites de pista y por ello recibió una sanción de 15 segundos. El debutante Nick de Vries termina 14º. Y Lando muy fino no es debutante, ya que le vimos en el Gran Premio de Italia el año pasado, pero este es su primer año completo. Y la verdad es que no arranca de la mejor manera, con un Alfa Tauri que se muestra bastante flojo. Al final de la carrera sí que pudo rodar un décimo, pero el equipo no le paró durante el Virtual Safety Car y por culpa de ello todos los que sí colocaron blando nuevo le pasaron por todas partes. Kevin Magnussen termina en 17ª posición. Haas arranca la temporada bastante peor que como la empezó en 2022. El danés, como salía 17º y no tenía nada que perder, fue el único que probó una estrategia distinta, decidiendo salir con el neumático duro frente a toda una parrilla que arrancó con blando. Evidentemente las primeras vueltas se le hicieron durillas, cayendo al último puesto y de todos modos no alargó mucho su stint, porque paró tras solamente 17 vueltas y volvió a poner el neumático duro. Tras hacer su segunda parada seguía 17º, pero tras 2 stints seguidos con el blando consiguió escalar al P13. 12ª posición para Logan Sargent. El piloto estadounidense lo ha hecho muy bien en su debut en Fórmula 1. En clasificación se quedó a una milésima de pasar a la Q2 y hoy en la salida, pegadito a su compañero, ganó 3 puestos, como él. Tras la primera parada, Tsunoda y Gasly sí que es cierto que le hicieron un undercut, pero aún así se mantuvo pegadito a este grupo durante la primera mitad de la carrera. Y al final también fue uno de esos pilotos que paró bajo Virtual Safety Car y adelantó a los pilotos que no hicieron esa parada extra. Cruzó la meta a 9 segundos de su compañero, así que para ser un debut excelente, la verdad. A las puertas de los puntos se quedó Yuki Tsunoda. El japonés salía 14º tras una vuelta muy mala en la Q2 y 14º se quedó hasta su primera parada en boxes. Al ser de los primeros en parar, hizo varios undercuts y ya se puso un décimo a nada de la 10ª posición, pero durante toda la carrera intentó dar caza del de delante y no lo consiguió, prácticamente sin estar en zona de DRS en todo el Gran Premio. El año pasado pudo rascar varios puntos aquí, pero este año Alfa Tauri arranca bastante peor. Un puntito se lleva en esta primera
carrera del año, Alex Albon. Williams se centró en desarrollar este coche a principios de 2022 y por ahora la mejora ha sido más que notable. En clasificación el piloto anglo-tailandés se podría haber metido en Q3, pero un problema con el alerón delantero se lo impidió. Pero bueno, hoy en carrera lo solventó en la salida porque salía al 15, ganó 3 puestos, adelantó a Norris en pista y se puso un 10º, y con los problemas de Esteban Ocon heredó la 10ª posición. Subió a la 9ª tras el abandono de Leclerc, pero luego Gasly con más ritmo le bajó de nuevo a la 10ª. Arrancan mucho mejor que el año pasado, pero veremos si es suficiente para conseguir estos mismos resultados más a menudo. Como decía, 9ª posición para Pierre Gasly. Ha tenido que sufrirlo mucho, pero al final el francés ha completado una buena carrera. Salía último tras dar el batacazo en clasificación y en la salida solo pudo ganar 2 posiciones. Con su estrategia, Alpine estuvo bastante avispado porque fue el primero en parar en boxes y a la larga se puso 12º con buen ritmo, le hizo un gran undercut a media parrilla. Tras su segunda parada se puso un 10º y al salir el virtual safety car se metió en boxes de nuevo, puso neumático blando y exprimió lo máximo del Alpine. Y ese máximo, al menos por el momento, significa ser 9º. Se quedó a una vuelta de cazar al 8º clasificado, pero bueno, teniendo en cuenta las circunstancias, buen resultado. El mejor del resto en esta ocasión está en la 8ª posición y hoy ha sido Valtteri Bottas. Al igual que en 2022, Alfa Romeo ha arrancado con buen pie. El finlandés salía 12º y en la primera vuelta ya se puso en esa 8ª posición. Perdió una plaza con Lance Stroll en los primeros giros, pero al ser de los primeros en parar en boxes, llegó a ponerse 6º haciendo un gran undercut. Pese a esto, claramente su coche no tenía el mismo ritmo que los de delante y volvió a ponerse 9º. Y como al final abandonó Leclerc, subió de nuevo a la 8ª posición. Termina 2 puestos por detrás de su resultado de 2022 en este circuito, pero teniendo en cuenta que en este Gran Premio ha habido otro equipo más en la zona alta, es normal. 7ª posición para George Russell. El de Mercedes ha sufrido de lo lindo en este Gran Premio. Salía 6º por delante de su compañero Lewis Hamilton, pero perdió posición con él en la salida, y gracias a un toque que recibió Fernando Alonso recuperó esa posición. Eso le duró poco, no obstante, porque a la larga los Mercedes empezaron a sufrir con las gomas y el asturiano le adelantó. Tras su primera parada, siguió por detrás del piloto de Aston Martin y tras la segunda cayó incluso al 8º lugar, porque otro Aston Martin, el de Lance Stroll, le hizo un undercut. Con el abandono de Leclerc sí que es cierto que se puso 7º de nuevo, pero no pudo volver a adelantar a Lance Stroll en toda la carrera. Y eso merece un aplauso, porque lo de este señor no lo he visto venir este fin de semana. 6ª posición para Lance Stroll. El canadiense llegó al circuito de Bahrein con muchas dudas, porque no estuvo en pretemporada, se lesionó y llegó con evidentes problemas físicos este viernes. Yo incluso llegué a temer de que no fuera capaz de correr todo el Gran Premio estando así, pero vaya si lo ha hecho. En clasificación terminó 8º y pese a que en la carrera nos dio un ataque al corazón al cargarse casi a Fernando Alonso en la salida, pudo resarcirse, se pegó detrás de Russell y calcó los tiempos de los pilotos de delante, lo cual fue una sorpresa bastante grata. Al hacer la segunda parada, el equipo fue inteligente y le hicieron un undercut al Mercedes y Stroll pudo resistir delante durante el resto de la carrera. Trabajo tremendo del canadiense dadas las circunstancias. 5ª posición para Lewis Hamilton. Al final Mercedes no estaba tan mal como parecía, pero desde luego han confirmado que no han dado el salto a mejor que se esperaba este año. El británico se puso 5º en la salida tras partir 7º, pero rápidamente experimentó problemas con las gomas. A la larga terminó perdiendo una posición con Fernando Alonso tras una batalla espectacular con el asturiano, con los dos veteranos mostrando cómo se ha de luchar en pista sin un solo roce, y pese a que tenía ritmo para ser 4º, al final no pudo ganar esta posición, ya que el desgaste de las gomas también se notó más de lo previsto en este equipo. 4ª plaza para Carlos Sainz, de un doblete en 2022 para Ferrari a 4º y abandono en este primer Gran Premio de 2023. Prometieron corregir la degradación y la fiabilidad y por ahora ni una ni otra. Por lo menos el problema con el coche no le ha tocado a Carlos, pero al final la pérdida de ritmo con las gomas fue más que notable. De todos modos no creo que haya sido una buena carrera porque pasó más o menos lo mismo que en 2022, que es Carlos Sainz salir detrás de Leclerc y ver cómo este se va y Sainz se queda más colgado. Tras el abandono de su compañero heredó la 3ª posición, pero al final, mientras sus rivales se venían arriba, su Ferrari se iba para abajo. Cayó al 4º lugar y quedó a casi 10 segundos del podio con un coche que claramente tiene más ritmo a una vuelta. Así que o solucionan sus problemas en carrera o 2022 parecerá un gran año en comparación. Y bueno, si me lo permitís, aquí me tengo que poner un poquito más eufórico porque sigo sin creerme que haya sucedido lo que llevamos tanto tiempo esperando. Fernando Alonso Díaz ha terminado en 3ª posición. En Qatar 2021 recordaréis que ya tuvimos la suerte, ¿no?, de ver esta imagen, pero en este Gran Premio es que sencillamente ha sido distinto, porque en Qatar Fernando se vio beneficiado por varias sanciones y terminamos la carrera con el agua hasta el cuello rezando para que no llegase un Red Bull. Y hoy Fernando Alonso ha terminado en el podio por mérito propio y pudiendo apretar con un monoplaza que por fin está a un nivel digno de su pilotaje. Fernando clasificó en una gran 5ª posición como candidato a todo. Cayó al 7º lugar en la salida porque su compañero Stroll
Stroll le dio un toque muy grande en la curva 4. Antes de las paradas se comió a George Russell. Tras la segunda parada, y con gomas más frescas que el resto ya que firmó un gran primer stint con el duro, se comió a Lewis Hamilton tras un adelantamiento espectacular en la curva 10 y con una batalla digna de los grandes campeones que son estos dos. Y al final, con un ritmo muy superior, se comió a Carlos Sainz y se colocó en tercera posición. Hoy toda España y todo el mundo que le guste el automovilismo vuelve a sonreír al ver a este señor en el podio, al verle zigzaguear en la recta principal recordando esos tiempos mejores y al ver cómo al final, aunque hayamos tenido que esperar una década, se ha hecho justicia. Porque siempre dijimos que estaba ahí, siempre dijimos que le faltaba un buen coche y hubo gente que se empeñó en no creer, en catalogar esto de excusa. Y hoy con 41 años ha vuelto a demostrar de lo que es capaz y de lo que habría sido capaz con un buen coche durante todos estos años. Hoy Fernando Alonso ha vuelto a ser aquel chaval que llenaba a todos de ilusión cuando se subía a su Renault y muchos de nosotros en el día de hoy hemos vuelto a ser esos chavales que gritaban de alegría desde sus casas. Fernando no ha vuelto en el día de hoy, sencillamente nunca se fue. Y por delante, tal y como se preveía desde la pretemporada, en otra liga encontramos a los dos Red Bull, segunda posición para Checo Pérez y primera posición para Don Max Verstappen. Ha sucedido lo que todos esperábamos y temíamos. En clasificación sí que es cierto que Ferrari estuvo cerca, pero en ritmo de carrera Red Bull ha estado incontestable. El único que nos ha dado entretenimiento ha sido Checo Pérez, ya que no salió bien y perdió posición con Leclerc en la salida, y luego le vimos adelantándole de nuevo para recuperar esa segunda posición. A partir de ahí el mexicano llevó el monoplaza a la meta, quizá con una distancia con respecto a su compañero un poco mayor de lo que esperaba, pero obteniendo el mejor resultado posible, porque en el día de hoy a ver quién ganaba a este animal. Lo de Max Verstappen este fin de semana de nuevo ha sido una masterclass. El piloto neerlandés hizo la pole con un tiempo muy parejo al de su compañero, pero salió perfectamente y ya desde el principio empezó a sacarle mínimo medio segundito a todos los que venían por detrás. No le tembló el pulso en ningún momento, empujó sin problema, incluso controlando el ritmo, y terminó la carrera 12 segundos por delante de su compañero. Cruzó primero la línea de meta y chimpum tracatrá se acabó la carrera. Por si había dudas, Red Bull confirma que son el claro favorito para ganar los dos campeonatos en esta temporada. Doblete espectacular para la marca de bebidas energéticas y un podio estupendo con la presencia de Fernando Alonso tras tanto tiempo deseando que pudiese pelear como ha hecho en el día de hoy. Aún así me atrevería a decir que la carrera, pese a haberlo yo gozado y haber llorado mucho en el día de hoy en varias ocasiones, tampoco ha sido nada del otro mundo. Creo que fue más divertida la de 2022, porque este año desde la vuelta 2 estuvieron todos a saco conservando gomas, y si pasaron cosillas fue al final, no al principio o a mitad de la carrera. Mis pilotos del día son Max Verstappen, Don Fernando Alonso Díaz evidentemente y Lance Stroll, con mención de honor para Valtteri Bottas y Logan Sargent, y la colleja de oro, y bueno, también para Pierre Gasly, que no se me olvide, y la colleja de oro para Alpine y un Esteban Ocon que se lleva un hat-trick de sanciones. Y lo que decía antes, evidentemente como español he gozado el final de esta carrera como no os lo podéis ni imaginar, pero no puedo negar que dos de las tres partes de esta carrera pues estuvieron bastante tibias, sin movimiento delante ni detrás. Le voy a poner un 8,5, la verdad. En mi corazón pasa a ser una de las mejores carreras que he visto en mi vida, de las más especiales de mi existencia, pero como tiene pinta de que esto puede pasar más veces este año, Dios me oiga, pues no es plan de ponerle un 10 a la carrera cada vez que Fernando termine en el podio. Próxima cita dentro de 2 semanas en el circuito urbano de Jeddah, Gran Premio de Arabia Saudí. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.